Queridos hermanos, vamos a leer hoy el Evangelio de Juan, capítulo 12. Veníamos leyendo y vamos a continuar con este capítulo. Recordemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio más teológico de los cuatro, ¿no? El que tiene una perspectiva en la narración desde la divinidad, ¿no? Por eso Juan es representado con el águila, justamente porque nos habla desde la perspectiva del rol de la divinidad en la historia de la salvación. Y entonces vemos que se remarca un poco más que los hechos están en absoluto control de Dios, de Jesús. Jesús es Dios, así que Él es el que controla todas estas situaciones, ¿no? No está librado al azar, no está con posibilidad de salir mal, digamos, ¿no? O sea, esto está controlado por Dios. Vamos a ver un poquito. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Bueno, nos dice entonces Juan que eran 6 días antes del Pesaje, la Pascua de los judíos. Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro. Ya habíamos leído antes cómo Jesús había resucitado a Lázaro. Le dieron allí, dice, una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Esto me hace acordar al Apocalipsis, ¿no? Donde el perfume es la oración de los santos, ¿no? Y aquí María está lavando los pies de Jesús con un perfume muy caro, y dice que la casa se llenó del olor del perfume. Está mostrando una reverencia, un amor y una humildad frente al Maestro, ¿no? Frente a Jesús, frente al Rabí, frente al Mesías, ya que ellos eran sus discípulos, ellos estaban más cerca de la idea de comprender al Mesías, ¿no? Dice, continúa, dice Judas Iscariote, uno de los discípulos que estaba allí, ¿no? El que lo había de entregar. O sea, ahí entre toda la gente que está con él en esta cena también estaba Judas, ¿no? Y dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Judas, el que iba a entregar a Jesús, se había puesto de encargado del manejo del dinero. Y ya tenía malas formas, ¿no? Todo lo que caía en la bolsa que él administraba se la gastaba él, ¿no? O sea, se robaba parte del dinero que caía. Entonces obviamente que prefería que vendieran el perfume, pusieran la plata en la bolsa para que él la usara como a él le convenía mejor. Obviamente Judas no tenía un buen corazón de base, digamos, por eso el Satán lo utiliza para entregar a Jesús, ¿no? Es el anzuelo perfecto para que el Satán lo usara, ¿no? ¿A quién iba a ir a buscar el Satán más que alguien que ya tiene un pie metido en el barro, ¿no? Tiene alguien que ya está cayéndose hacia el lado oscuro y que le falta solo un empujoncito, ¿no? Así que el Satán va tras él, obviamente. Jesús dijo, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre tendréis, ¿no? Jesús les dice, no, deja, que haga lo que quiera, que haga lo que le parezca bien,
¿no? Obviamente Jesús no necesita nada de esto, pero dice, jala que haga lo que quiera, lo que le parezca bien, porque a mí me van a tener muy poquito tiempo. Mas para hacer buenas obras a los pobres, todas sus vidas lo van a poder hacer, porque pobres siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber gente que va a estar en mala situación a quienes van a poder ayudar. Así que hoy Dios está con ustedes, pero por muy poquito tiempo. Así déjala que haga lo que le parezca a ella mejor. Dice, gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Bueno, vemos cómo Juan dice, los judíos, como si él no fuera judío, como si los discípulos de Jesús no fueran judíos, como si Jesús mismo no fuera judío. Todos eran judíos. Pero Juan está haciendo una distinción entre la jerarquía judía, aquellos que iban a matar a Jesús, los jerarcas, los sacerdotes, aquellos cercanos a lo más alto de la jerarquía, muchos de ellos eran sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran justamente los saduceos los que iban a entregar. Así todo, de esa jerarquía algunos se convertían, y algunos que se convertían no querían decir nada porque si no eran excomulgados de la sinagoga, no les dejaban entrar más. Lázaro era una muestra viviente de lo que Dios podía hacer, ¿no es cierto?, que Jesús podía hacer con el poder del Padre. Así que muchos judíos, ¿no?, de la jerarquía, muchos aquellos que querían ver realmente si era cierto aquello que se decía, iban a ver a Lázaro. Y cuando se lo encontraban a Lázaro vivo, y no había duda de que había resucitado, se convertían. Entonces, era una amenaza a Lázaro, porque estaba socavando a la misma jerarquía, aquella que veía sus cimientos caer, ¿no? Esos que deberían haberse convertido y haber avalado al Mesías, se oponían, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto lo vemos en el Antiguo Testamento con Isaías, que Dios le dice al profeta, anda, vamos a cerrar los ojos de este pueblo, vamos a cerrar sus oídos, no sea que viendo, vean, oyendo, oigan, se conviertan y yo los sane. Si esa jerarquía tenía los oídos abiertos y los ojos abiertos, iban a ver al Mesías y no iban a permitir que el Mesías muriera. Si el Mesías no moría, no se pagaba el rescate por la humanidad, y si no se pagaba el rescate por la humanidad, la salvación no iba a llegar. Así que, por un lado tenemos esta gente que quiere matar a Jesús, y Jesús que va a dejar que lo maten. ¿Por qué? Justamente porque así debe ser. Los judíos deben matar a Jesús, los judíos deben convertirse en los sacerdotes que van a realizar el sacrificio del Cordero. El Cordero debe morir para pagar el rescate por toda la humanidad. Pero no cualquier Cordero, sino el Cordero de Dios. Este Cordero de Dios que es Dios mismo transformándose en el animal al sacrificio. ¿Y por qué Dios habría de transformarse en un animal? ¿Por qué no agarraría un animal, 10 animales, 1000, 100.000 animales para el sacrificio? Porque Dios es coherente consigo mismo. Si Dios nunca quiso sacrificios, si Dios nunca quiso que nadie matara nada, ¿por qué habría de matar a algo para liberar a la humanidad? La muerte de los animales, los sacrificios de los animales no eran idea de Dios, eran idea del Satán. Siempre fue así. Si uno vuelve al Génesis a los 7 días, vamos a ver que la alimentación en el
diseño original de Dios, en el proyecto original de Dios, era que la humanidad comiera de los frutos de los árboles, de las semillas, ¿no? De las plantas del campo. O sea, el trigo, todo aquello que da frutos, y los frutos de los árboles, ¿no? De allí viene el pan y el vino. Y para los animales, la hierba del campo. O sea, en ningún momento en el proyecto de Dios estuvo correcto el matar, ni por parte de la humanidad, ni por parte de los animales. Obviamente todo el sistema de muerte y de matanza proviene del Satán, no de Dios. Por eso Dios va aflojando y permitiendo ante la dureza del corazón humano que se comieran a los animales. Y llega un momento en que Dios le hace una lista, le dice, mira, ¿sabes qué? No se coman todo. Yo les voy a hacer una listita. Este es puro y este no es puro. Como cuando uno le dice a los chiquitos, para que entiendan fácil, caca, nene, eso es feo, caca, no se come, eso no se toma, no metas en la boca eso. Bueno, Dios hace lo mismo. Le dice al pueblo hebreo, esto es caca, nene, no comas, esto es impuro. Comete esto y esto, punto. Y no comas todo, a ver, deja a los bichos tranquilos, ¿no? Y esto va a ser así, a la par de que Dios le va mostrando al pueblo hebreo el error de matar, ¿no? Primero, en los mandamientos, Dios dice, no matarás. Y no hace grises, no es que dice, bueno, no mates esto, mates aquello. No, dice, no asesines. Porque él dice, no matarás, en realidad es no asesines. Por lo cual uno ve que cualquier muerte para Dios es asesinato, ¿no? Toda muerte es un asesinato. Quitar la vida para Dios es asesinar. Entonces dice, no asesines, ¿no? Si no, habría una larga explicación acerca de cuál sí, cuál no. La ley mosaica luego va a poner unos límites a esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Para limitar la forma de este asesinato ritual que van a hacer los hebreos para los sacrificios. Debido a que el pueblo hebreo no logra entender que Dios no quiere sacrificios, y como ellos lo van a hacer igual, al menos que lo hagan de tal manera que tenga la menor crueldad posible. ¿Y cómo logra eso? Bueno, ¿sabes qué? Dice Dios, desangren a los animales antes de realizar el ritual posterior al sacrificio. Primero lo desangran, porque con la sangre se va la vida. El animal se muere, así de sencillo. Lo cortan, se desangra, el animal se desmaya, muere rápido, y luego hagan lo que quieran, ya está. Pero el animal ha muerto, ya no van a estar maltratando y realizando crueldades con un pobre animal vivo. Ese es el sentido de desangrar al animal. Luego de desangrar al animal, parte de esa sangre se tiraba sobre el altar y parte se tiraba sobre el pueblo. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hacer ese enchastre horrible, espantoso? ¿Para qué? ¿Se imaginan el olor? No, una cosa tremenda. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando Dios? Dios dice, bueno, parte de ese sacrificio me hago cargo yo, tírenlo sobre el altar, pues yo les estoy dejando que ustedes hagan esto y la verdad que es una cosa horrible. Pero el resto de la sangre va sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes deben hacerse cargo de la muerte de estos animales. Así que parte me hago cargo yo y el resto se hacen cargo ustedes. Porque en algún momento van a tener que dar explicaciones sobre la muerte de esos sacrificios. No es gratis. Los sacrificios no son gratuitos. Alguna explicación van a tener que dar. Cuando lleguen del otro lado van a estar sucios, enchastrados con la sangre de esos animales, ¿no? Con las consecuencias de esos actos. Actos que Dios nunca quiso. Y se los dijo al pueblo hebreo. Misericordia quiero, no sacrificios. Harto estoy de sus holocaustos y sus sacrificios. Se los dijo a los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús lo volvería a decir, misericordia quiero, no sacrificios. ¿Qué entendieron ustedes? Por eso en el desierto, a la salida de Egipto, Dios les da el maná.
el pan bajado del cielo, un pan sin crueldad, semillitas que ellos solo tenían que cocinar para tener un pan. No había crueldad allí. Fíjense que en esa semilla del maná está junto las dos cosas, ¿no? O sea, la semilla y el pan ya bajado del cielo. Un pan que luego va a ser primero el pan del Pesaj, el pan ácimo de la salida de Egipto. Luego va a ser el pan de la presencia que Dios ya pone a la par de los sacrificios. Luego va a ser la Eucaristía, ¿no? Va a ser el pan que Jesús va a partir en la última cena, mostrándonos que el cuerpo de Dios, este es mi cuerpo, dice Jesús, el cuerpo de Dios, la representación de lo que es el cuerpo de Dios, el fundamento de Dios, la base, lo que compone a Dios, es algo incruento, pacífico, amoroso, pan. Tan sencillo como eso, pan. Y la sangre de Dios es vino. No hay sangre de animales, es simplemente el jugo de la uva. Volvemos al Génesis, allá donde Dios nos dice que para la alimentación es los granos y el fruto de los árboles. Bueno, ahí tenemos, volviendo en la coherencia absoluta de Dios al proyecto original. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pan y vino. ¿Qué duda cabe? Ninguna. O sea, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios es pan, incruento, y la sangre de Dios, la sangre de Jesús, es vino, incruento. Sin crueldad, pacífico. La paz esté con ustedes, ¿no? Paz, pacífico. La Eucaristía es pacífica, la paz. Así que aquí ya tenemos una coherencia absoluta entre toda la historia de la salvación, ¿no es cierto? Toda la historia de la salvación. Continúa. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta del Pesaj, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjense, ¿no? La gente ya asume que Jesús es el Rey de Israel, el Rey del pueblo elegido, ¿no? Bendito el que viene en nombre de Dios, del Señor, el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito: No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Esto dice el Antiguo Testamento en Zacarías 9. Obviamente, Jesús es la palabra de Dios por la cual todo ha sido manifestado. Volvemos al Génesis 1, Bereshit, Bará, Elohim. En el principio, Dios creó, en realidad dice manifestó. ¿Y manifestó por quién? Por la palabra de Dios, que es Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba vuelto hacia Dios, dice, y el Verbo era Dios. Ese es Jesús, la palabra de Dios que manifiesta. Así que Él es el que ha escrito la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué decía Jesús en el Antiguo Testamento a Zacarías? Bueno, dice Zacarías 9: Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, yo soltaré a tus cautivos de la fosa en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, cautivos de la esperanza. Hoy mismo yo lo anuncio
el doble te he de devolver. Miren qué interesante que es esto de Zacarías 9:9. Exulta sin freno, dije a Gideón, grita de alegría. Esto que están haciendo el pueblo hebreo a la entrada de Jesús, ¿no? Grita alegría, hija de Jerusalén. Aquí que viene a ti tu rey, Jesús. Justo Él. No hay mayor justicia que la de Dios. Y victorioso. Jesús ha vencido al Satán. Ya lo da por hecho. Ya está hecho. Ya ha vencido. Humilde y montado en un asno, en un pollino, en una cría de asna. Él suprimirá los cuernos de Efraín. Los cuernos tienen que ver con los poderes. Los poderes, por lo general en la Biblia, los cuernos tienen que ver con el poder. Efraín es una forma de llamar a Israel. Y los caballos de Jerusalén. Otra vez el poder de Jerusalén como reino del sur y Efraín como el reino del norte. O sea, los poderes de batalla van a ser suprimidos. No basta de violencia. La paz que trae Dios, la paz que trae Jesús. Basta de combates y guerra. Será suprimido el arco de combate, justamente esto, ¿no? Y Él proclamará la paz a las naciones. Jesús trae la paz. Shalom lahem, la paz. Su dominio irá de mar a mar. Recuerden que Jesús envía a los discípulos a ser pescadores de hombres en el mar de la mundanidad. Su dominio, dice Zacarías, irá de mar a mar, ¿no? Para cubrir toda la humanidad gentil. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Ese río que es el agua que brota del costado del templo y sanean las marismas del mar, ¿no? El mar de la mundanidad será saneado por el agua viva que brota del costado del templo, diría el profeta. En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, la sangre de la nueva alianza de Dios con la humanidad, yo soltaré a tus cautivos de la fosa en la que no hay agua. Recuerden que Jesús desciende a los infiernos, que los infiernos es una muestra de un paralelismo con el lugar donde están aquellos que murieron antes de Jesús y que deben ser rescatados para que accedan a la vida eterna, al reino de los cielos. Están en ese purgatorio y Jesús va a ir a buscarlo. Y acá dice, yo soltaré a tus cautivos de la fosa, ¿no? En la fosa, en el féretro, en el lugar de los muertos, en la que no hay agua, esa agua viva que trae Jesús. Yo te daré de un agua viva de la cual ya no vas a tener sed, le dijo Jesús a aquella mujer en el pozo, ¿no? Esas almas que están a la espera de la redención van a recibir el agua viva y de esa manera ya no van a morir más. Van a pasar por la puerta abierta en el cielo que nadie puede cerrar, que es Jesús, para entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos, a la vida eterna, ¿no? El doble te he de devolver, yo lo anuncio, dice, ¿no? El doble te voy a devolver. Volvemos a Job, aquel libro tan lindo de Job, en el cual el Satán hace que Job pierda todo lo que tenía para zarandearlo, para mostrarle a Dios que Job no merece salvarse. Y sin embargo, Job se mantiene firme y Dios le devuelve el doble de lo que el Satán le había sacado. Bueno, aquí vemos otra vez, el doble te he de devolver, como muestra de que todo sufrimiento en la vida terrenal va a ser recompensado con miles de veces más en el reino de los cielos, en la vida eterna. Porque todo este sufrimiento que nos hace pasar la tribulación en la cual nos mete el Satán para zarandearnos y de esa manera que perdamos nuestra alma, que es un zarandeo al cohete inútil que no vale la pena, y Dios se lo dice al final del libro de Job al Satán, va a ser recompensado 1000 veces en el reino de los cielos, ¿eh? Así que está muy lindo ver esto de Zacarías 9:9, que Jesús lo muestra al entrar a Jerusalén. Dice, esto no lo comprendieron sus discípulos de momento.
Pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían hecho, ¿no? Zacarías 9, en el Antiguo Testamento, ellos tenían presente, pero no se daban cuenta de unir las piezas del rompecabezas. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó entre los muertos, daba testimonio. Ese testimonio de la gente que había visto a Lázaro y lo había visto a él resucitando a Lázaro con 4 días de haber muerto, daba testimonio. Y por eso los judíos se convertían. Dice, por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquella señal, aquel signo, dice Juan, que lo mostraba con el poder de Dios. Entonces los fariseos se dijeron entre sí, ¿veis cómo no adelantáis nada? Todo el mundo se ha ido tras él. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos griegos son judíos de la diáspora que habían venido a Jerusalén al Pesaj para la fiesta. Continúa. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Fíjense que la fama de Jesús había llegado a los griegos en la diáspora. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Vamos a ver un poquito esto. Jesús les responde, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de Hombre, el Hijo de Adán, este judío, este descendiente de Adán. Fíjense que Jesús habla en tercera persona. El Hijo de Hombre, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, este descendiente de Adán, este de la línea directa de Adán, este hebreo, este judío, ha llegado la hora en que sea glorificado. ¿Por qué? Porque el Mesías debía ser un descendiente de Adán, uno de la línea de David, por eso le decían hijo de David, el Hijo de Hombre, el Hijo de Adán. Obviamente que si está caminando ahí es un humano, pero él no está refiriéndose al humano, sino a un descendiente de Adán, un hebreo, un judío. ¿Qué es lo que dirían los profetas del Antiguo Testamento? Vi como un hijo de hombre que venía en las nubes del cielo. O Dios le dice, hijo de hombre, al profeta, porque es un hebreo, ¿no? Es un hijo de Adán. Les dice Jesús, en verdad, en verdad es amén, amén, os digo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, ¿no? Una imagen sencilla que nos transmite una verdad trascendental muy compleja. Dios utiliza imágenes sencillas, cotidianas, fáciles de entender, para transmitir verdades trascendentales muy complejas. En verdad os digo, el grano de trigo no cae en tierra y muere. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, ¿no? Si vos guardás el granito de trigo en un frasco y no va a dar fruto. Ahora, si cae en tierra y muere como grano, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, su vida terrenal. El que ama su vida terrenal y entonces es capaz de transar con cualquier cosa para no vivir mal, termina perdiéndola, ¿no? Pero el que odia su vida en este mundo, dice Jesús, el que odia su vida en este mundo, o sea, el que odia, detesta las terrenalidades, las pasionalidades, las mundanidades, la guardará para una vida eterna. Fíjense, ¿no? El que ama su vida terrenal, pasional, la pierde. Pero el que odia su vida terrenal, pasional, mundana, en este mundo, la guardará para una vida eterna, ¿no? Si alguno me sirve, que me siga, ¿no? Si alguno quiere servir como un sirviente a Dios, que me siga siendo discípulo. Y donde esté, allí estará también mi servidor, ¿no? Donde Jesús esté, va a estar su servidor. En una
dimensión trascendental, no solo en el reino de los cielos y en la vida eterna, sino también en la vida encarnada, donde Jesús igual va a estar en el fondo de la barca, en el seno profundo de cada cristiano. Allí está Jesús, que parece que duerme en la barca en plena tormenta, pero Él está allí, parece dormir, pero ni bien lo llamamos, Él responde y reprende la tormenta. Así que Él está en el seno, en el fondo de la barca, allí está Jesús con nosotros. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Dice Jesús, ahora mi alma está turbada, el alma humana de su encarnación terrenal está turbada, porque Él sabe lo que viene ahora. ¿Y qué voy a decir? Dice Jesús, Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado hasta ahora para esto, ¿no? Como Jesús dice, ¿cómo voy a decir que el Padre me libre de esto? Si para esto he venido, no tiene sentido, ¿no? Así que dice, ¿qué voy a decir eso? ¿Que me libre? No, si he venido para eso. Entonces dice, Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios que ha de glorificar? Yo soy el que soy. Yo soy lo único que existe, yo soy lo que existe, ¿no? Yo soy el que soy. Vino entonces una voz del cielo que dijo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. El Padre habla desde el cielo para que todos escuchen. Dice, la gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, tal la voz de Dios. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Para que ustedes escuchen, ¿no? Esa es la onda. No ha venido esa voz para mí, para que yo me quede tranquilo. Yo soy Dios, yo sé qué es lo que pasa. Esa voz ha venido para ustedes, para que ustedes escuchen que Dios, el Padre, va a glorificarme a mí. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Fíjense, ahora es el juicio de este mundo, de esta situación terrenal y pasional. Ahora el príncipe, aquel que ha estado a cargo de la mundanidad, de la vida terrenal, ese que ha estado encargado del mundo, de la tierra, el príncipe de este mundo que ha sido un mal administrador, será echado fuera, ya no va a tener injerencia. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Jesús dice, cuando a mí me levanten en la cruz, toda la humanidad va a ser atraída y atravesada a través de mí para entrar al reino de los cielos. Entonces una imagen trascendental que va a ser eterna desde aquel momento, desde el inicio hasta el final de la historia humana, ¿no? Él, como Dios, está mostrando puntualmente un momento que tiene que ver con toda una historia de miles de millones de años, en la cual toda la humanidad va a atravesarlo a Él como puerta y será elevado para llegar a la tierra prometida, el reino de los cielos, la vida eterna. Y acá hay una contraposición a aquel poste donde se había colocado la serpiente en el desierto para que el pueblo hebreo, cuando era picado por la serpiente, mal asesorado por el Satán, una imagen del mal asesoramiento del Satán que pica a traición a la persona para hacerla caer, era levantada esa serpiente en un poste para que todo el mal asesorado por la serpiente mirara, recordara el Edén y se salvara. En una contraposición, un espejo inverso, está Jesús, siendo aquel por el cual todos alcanzamos la vida eterna y la salvación. La gente, continúa, le respondió, nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Como Jesús habla en tercera persona, ellos le dicen, ¿pero quién es ese Hijo de Hombre? Nosotros sabemos por la ley
por la Torá, por la ley mosaica, sabemos que el Cristo permanece para siempre, permanecer para siempre, ¿no? La palabra permanecer que tiene que ver con quedarse para siempre, pero quedarse de distintas formas, quedarse en el seno del cristianismo, en el seno de cada cristiano, en el fondo de la barca con la cual atravesamos el mar de la mundanidad para llegar a la otra orilla, de mar a mar, como nos decía recién el profeta. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿No? Ellos no terminaban de entender. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Aprovechen para ver lo que la luz ilumina, ¿no? Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, para que el enemigo no los sorprenda, para que el Satán no los sorprenda. Dice, el que camina en tinieblas no sabe dónde vaya. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz, ¿no? Jesús les dice, mientras tenéis la luz, creed en la luz, ¿no? Aprovechen la luz, para que seáis hijos de la luz, ¿no? Nacer de nuevo de la luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Para se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías, Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer porque también había dicho Isaías, ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los amo. Esto lo habíamos visto hace un momento y ahora lo vemos aquí en el Evangelio. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Y sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él. Pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, para que los dejaran entrar a la sinagoga. Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Esto que Jesús decía un rato antes, de que aquel que quisiera proteger su vida mundana y la iba a perder, ¿no? Esto que les está pasando a aquellos judíos que por no perder la entrada a la sinagoga no lo reconocían públicamente. Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene a quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Veamos esto, ¿no? Es súper interesante. Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, el Padre, Dios. Y el que me ve a mí, está viendo a Dios. Este ver que tiene que ver con comprender más allá del solo ver con los ojos. Yo, la luz, dice Jesús, o sea, está diciendo, mire, toda esa luz de la cual le hablé, que están en la luz, de que tienen que ser hijos de la luz, soy yo. Lo está diciendo claramente, yo, la luz, ¿no? Él está diciendo, yo soy la luz, yo, la luz. He venido al mundo, he encarnado terrenalmente, he venido a ser este hijo de hombre, este judío, este hebreo, este ser del pueblo elegido, este descendiente de Adán. He venido a la mundanidad para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas, porque soy la luz que lo ilumina, ¿no? Eso nos está diciendo. Si alguno oye mis palabras
oye y comprende y las sigue, ¿no? Si alguno oye mis palabras y no las guarda, o sea, aquel que no hace lo que él dice, dice Jesús, yo no le juzgo. Fíjense la misericordia de Dios y el amor de Dios. Porque no he venido para juzgar al mundo, dice Jesús. Yo no estoy viniendo para matar a todo el mundo por no hacer lo que tienen que hacer. Todo lo contrario. He venido a salvar el mundo, ¿no? Es maravilloso. Porque él dice, si aún así no me escuchan, no me dan bolilla y hacen lo contrario, igual no los juzgo. Porque no he venido para eso, no he venido para matarlos, he venido para salvarlos, para darle vida. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día, cuando llegue frente a Dios, cuando su propio ser, sus propias actitudes y sus situaciones lo juzguen frente a Dios, ¿no? Y ahí, bueno, ahí Dios verá por qué alguien ha negado, por qué alguien no ha seguido, por qué alguien escuchó y no ha dado bolilla. Pero bueno, siempre está el amor de Dios y la misericordia. Dice, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. O sea, Jesús, en una muestra de la jerarquía divina en la Trinidad, nos dice, miren, yo sigo el proyecto del Padre. Él me dice lo que debo enseñar, lo que debo hacer, cómo debo mostrarme, y vengo a salvar a todos por mandato de Dios, porque Él así me lo ha ordenado. Jesús se muestra en su libre albedrío en que Él hace lo que Dios Padre le dice. Aún siendo Dios, Él tiene libre albedrío y lo hace en función de continuar el proyecto del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía, diría Jesús, ¿no? O sea, Él en su libre albedrío sigue el proyecto divino de Dios, porque Él también es Dios, ¿no? Pero nos muestra una jerarquía en la divinidad, en la Trinidad, ¿no? El Padre, el Verbo, la palabra de Dios, que será llamado Hijo de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo. Dice, y yo sé que su mandato es vida eterna, ¿no? El verbo encarnado, Jesús, nos dice, yo sé que todo lo que proviene del Padre, como mandato, como orden, como proyecto, como diseño, es vida eterna. No hay muerte en el mandato de Dios. Dios es vida, es amor y misericordia. Yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Genial, es espectacular, es maravilloso. Y es maravilloso ver que todo lo que proviene del Padre y pasa por Jesús, y Jesús nos entrega, nos da, nos regala, es puro amor, misericordia y perdón. Vida eterna, vida en abundancia, ¿no? El río de agua viva, ese mar que va a ser saneado por el agua que brota del costado del templo y sanea las marismas, ¿no? Nos diría el profeta. Y acá Zacarías nos decía de mar a mar, ¿no? Mostrándonos este tema de toda la mundanidad y los pescadores de hombre que envía Jesús a la conversión, para que conviertan a toda la gentilidad. Es todo perfecto, todo cierra la perfección, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Es maravilloso ver cómo todas las piezas encajan en su lugar perfectas. El Evangelio de Juan es maravillosa, la mirada trascendental de la divinidad, el rol de la divinidad, es maravilloso. Me encanta. Muy bien, ya seguiremos leyendo. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.